puedo usar, ya los apunté, pero no se puede porque no sé qué es lo que no funciona, pero la cosa es que no se puede usar. Entonces, hasta que lo pueda reparar. Entonces, cuesta estar forzando uno las cuerdas vocales para hablar. Si ustedes encima de eso están hablando, menos se va a escuchar, principalmente los que están atrás. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que hagan silencio para que todos podamos escuchar. Y cuando alguien quiere hablar, opinar o decir algo de la clase, entonces tiene que, por favor, levantar su mano para poder darle la palabra y no estar murmurando ni platicando, porque créanme que uno tiene que hacer un esfuerzo para alzar la voz, se lastima uno las cuerdas vocales, porque tiene que estar casi que literalmente gritando para que escuchen a uno, ¿verdad? Entonces, si hablamos, peor todavía. Entonces, ¿se recuerdan que la última vez ya vimos lo que es la evolución histórica del notariado? Vimos lo que es en Grecia, en Roma, vimos también la evolución histórica del notariado en América, y por supuesto pinceladas. Ustedes tienen que leer en su casa la historia, ¿verdad? La evolución, de cómo fue evolucionando todo lo que es el notariado. Y también cómo ha evolucionado y cómo se ha dado también el notariado aquí en Guatemala. ¿Quién fue el primer escribano? ¿Cuándo fue cuando ya se les empiezan a llamar notarios? Todo eso quiero que por favor lo lean en su casa y ustedes lo tengan presente, porque como les digo, aquí solo vemos un resumen, algo porque no podríamos estarlo viendo todo en clase o ponernos a leer todo lo que es la reseña histórica o la evolución del notariado. Como les digo, aquí damos unas partes, pero usted también tiene que reforzarlo con su lectura del texto que usted prefiera de acuerdo a la bibliografía sugerida. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el derecho, ya propiamente lo que es el derecho notarial, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan la última vez que tuvimos la clase presencial? Algunos compañeros y compañeras eligieron una definición de lo que era derecho notarial. Pero les quiero decir algo, y eso es lo que está aquí también en el texto. Fíjense que podríamos decir qué es el derecho notarial, pero antes de decir qué es el derecho notarial, podemos nosotros consultar nuestra carta magna. ¿Cuál es la carta magna? O la ley por excelencia. ¿Cuál? La Constitución política. Ustedes, me imagino, porque la Constitución la van a usar para todos los cursos, ¿verdad? Entonces, me imagino que más de alguno la carga, o si no es que todos la deberían de cargar, la Constitución política. Y en la Constitución política, el artículo 2, quiero que alguien me haga el favor de leerlo en voz alta, perdone, porque como son bastantes estudiantes, ¿verdad? Artículo 2. Deberes del Estado. ¿Quién él la está leyendo? Perdón. Hágame un favor, póngase de pie. Gracias. Para que se le pueda escuchar mejor. Gracias. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias. Ustedes dijeron, ahí usted, compañero, dijo que es deber del Estado garantizar, ¿qué dijo? La vida, la vida, la libertad, ¿qué más? La justicia, ¿qué más? La seguridad, La justicia, la seguridad
La paz. ¿Qué más? La paz. La paz, pero y el desarrollo integral, ¿verdad? Mejor si pregunto cuál es la que sí y cuál es la que no, ¿verdad? Bueno, porque aquí en Guatemala, la vida, como dice José Alfredo Jiménez, no vale nada. La libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral. Bueno, es deber del Estado, dice la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizar todos estos aspectos muy importantes, porque son la vida es algo inherente al ser humano. La libertad también, nosotros no, la libertad no tiene precio. La justicia ya no digamos, ¿verdad? La seguridad, por supuesto, y la paz también, y el desarrollo integral, porque para que una persona de verdad, como persona humana, debe de tener un desarrollo integral. ¿Qué quiere decir integral? O sea, en todas las facetas o fases de su vida. Pero fíjense bien, pues, que a lo que a nosotros nos interesa es la seguridad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa lo que es la seguridad jurídica. ¿Y por qué nos interesa la seguridad jurídica? Porque simple y sencillamente la seguridad jurídica es lo que compete al derecho notarial. ¿Por qué? Porque es el derecho notarial, simple y sencillamente, lo que viene a dar certeza jurídica a los actos que la persona realiza. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros esto que está en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Es lo que nos compete y es lo que nos interesa. Claro, todo es importante porque, como les digo, la Constitución dice que es deber del Estado garantizar todo eso. Si lo hace o no lo hace, bueno, ya es otra situación, ya es otro tema. Pero el deber del Estado garantizar, según la Constitución, esto. Pero entonces, la seguridad. Entonces, el derecho notarial viene prácticamente a ver todo lo que es la seguridad jurídica. ¿Por qué la seguridad jurídica? Porque ahí entran todos los actos, todos los contratos, todos los instrumentos públicos. ¿Y qué viene a hacer el notario? ¿Para qué existe la figura del notario? Precisamente para eso, para dar certeza jurídica. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que está garantizado y por eso es que en la Constitución, por eso es que empezamos, porque un compañero leyera ese artículo. Entonces vean que el notario no es, la profesión de notario no es cualquier cosa, ustedes, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a dar el notario una certeza o una seguridad jurídica a los actos, a los contratos, a los instrumentos públicos o a los documentos que autorice? ¿Cómo es que va a dar esa certeza o esa seguridad jurídica? ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la República, exactamente. Entonces, por eso es que la profesión de notario es sumamente importante y por eso es que el notario debe de conocer muy bien todo lo que respecta al derecho notarial. Entonces, además de eso, fíjense que tiene la jurisdicción voluntaria, aparte que tiene la certeza y la seguridad jurídica de los actos, de los contratos o de los instrumentos públicos
para todos los habitantes de un estado, en este caso del estado de Guatemala, también tiene la jurisdicción voluntaria, porque también tramita asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, el notario, sin ser un funcionario público, porque el notario no es un funcionario público, ejerce la soberanía estatal. ¿Y cómo es parte de la soberanía estatal? ¿Y cómo es que ejerce parte de la soberanía estatal? Pues en asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El notario tiene esa facultad que le otorga la ley, es parte de la soberanía estatal, como que fuera un funcionario, como parte de un funcionario público, para poder autorizar asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, la función pública no es delegable, excepto en los casos que establece la ley, y en algunos casos que establece la ley, el notario sí tiene esa facultad o esa potestad. Entonces, queremos hacer entonces énfasis que también, como no, aunque no es un funcionario público, pero puede autorizar o no matrimonios civiles. Y cuando usted, bueno, usted tal vez no lo ha hecho, pero cuando el notario va y celebra un matrimonio civil, dice las palabras en nombre del Estado, y o sea, la facultad que me da el Estado, que me otorga el Estado de Guatemala, yo lo declaro marido y mujer. Entonces, es otra facultad que le está dando la ley como tal. Entonces, vean por qué es tan importante que es la profesión del notariado, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Un notario no es cualquier cosa. Tristemente, la profesión del notariado algunas veces está mal vista por algunos malos notarios. Algunos, porque la mayoría son muy buenos. Y ustedes van a ser mejores todavía, primero Dios. Entonces, ahora, viendo toda esta situación, quisiera yo que, como la vez pasada, me dieran una definición propiamente de lo que es el derecho notarial. Yo tengo aquí definiciones, pero yo quiero que alguien me dé. La vez pasada una compañera dio una definición muy completa, pero alguien me puede apoyar. ¿Quién puede dar una definición, por favor, compañero? Lo que yo logro entender, para mí es la rama del derecho que regula los contratos. Sí, pero no solo eso. Está bien, pero hay que ampliarla más. ¿Quién puede dar una definición más amplia, más extensa o más completa? Sí, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Yo he notado que es la norma del derecho público que regula la actividad del notario, cuya función principal es dotar de fe pública a los actos y contratos que se realizan entre las personas. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, compañera. Una duda, porque compañero de el rama de derecho público, Fíjense que según la naturaleza jurídica, le llamo más como autónomo, porque no es público, porque no es un funcionario público, es más que todo, tampoco es que sea propiamente privado, porque hay funciones que le delega el Estado, como las que estábamos viendo, ¿verdad?, que son de derecho público, pero también está el derecho privado, porque ahí actúan las partes, pero dice, o sea, según la naturaleza jurídica, dice que es autónomo. Entonces, ¿verdad?, no es una rama propiamente del derecho público, porque recuérdense que el notario actúa en requerimiento de parte. O sea, si fuera público, él algunas facultades que le otorga la ley, como celebrar un matrimonio civil, que también es a requerimiento de parte, pero la ley, el Estado de Guatemala le da la fe pública para que pueda celebrar actos y contratos, ahí sí, pero por eso es que no le pongamos tanto que es una rama del derecho público. Mejor una definición
que podría ser es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regularizan la organización del notariado. Organización del notariado. Del notariado. Se puede desglosar esta definición. Además de eso, se puede decir, habla o establece lo que es la función notarial. Y también está la teoría formal del instrumento público. Entonces, una definición bastante completa podría ser que el derecho notarial es el conjunto, porque es un, ya no pintas, bueno, aquí tengo otro, o tal vez es el pizarrón, conjunto, no, era el más, dice que es el conjunto de doctrinas y normas. Mejor no nos metamos a que si es público, que si es privado, que si es autónomo, mejor una definición más completa y más apegada a lo que es el derecho notarial podría ser que es el conjunto de doctrinas. ¿Por qué? Porque abarca todo lo que es la doctrina. Y las normas, también abarca las normas. Entonces, conjunto de doctrinas y normas jurídicas, ¿verdad? Donde podría intervenir, por supuesto, normas jurídicas, ¿verdad? No son normas morales, sino que son normas jurídicas que regulan. Pues regulan estas tres cosas. La organización del notariado, cómo está organizado el notariado. Regulan la función notarial, cuál es la función del notario como tal. Y la teoría formal del instrumento público, porque ¿qué es lo que autoriza el notario? Pues el instrumento público, ¿verdad? Los documentos y principalmente el instrumento público. Entonces podríamos decir que enmarca las doctrinas y normas jurídicas en un todo o un conjunto. También la organización del notariado, porque en la organización del notariado establece qué requisitos debe tener el notario o cuáles son los requisitos habilitantes para poder ejercer el notariado. La función notarial, porque es lo que le establece al notario cómo debe de actuar, cómo debe de proceder, qué funciones tiene como tal. Y por supuesto la teoría formal del instrumento público, porque le da prácticamente la creación del instrumento público. Ustedes saben que está el Código de Notariado y en el artículo 29 y en el artículo 31 es donde establece todas las formalidades, porque recordemos que el derecho notarial, nuestra legislación es bastante formalista. El derecho notarial es bastante formalista, a excepción o menos formalista sería el derecho mercantil, pero el derecho notarial sí es bastante formalista. O sea, hay que ver en la ley qué exige o qué establece la ley para que se pueda faccionar y para que se pueda autorizar un instrumento público. Si usted se sale de ahí, entonces ya no es válido, puede declarársele nulo. Bueno, entonces, yo sugiero que cada quien puede tener su propia definición, puede consultar la bibliografía que quiera, pero a mí me parece que esta definición es una de las más completas porque abarca
conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado. O sea, cuáles son los requisitos habilitantes, cuáles son los impedimentos que tiene el notario, cuáles son las prohibiciones que tiene el notario, luego la función notarial, qué debe y qué no puede hacer el notario, qué funciones tiene el notario como tal, y la teoría formal del instrumento público, que son las formalidades que establece la ley para la autorización de los instrumentos públicos. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces veamos cuáles son las características. Veamos cuáles son las características. Del derecho notarial. Todo va en relación a lo que es el derecho notarial. Entonces, dice que dentro de las características establece que... Perdón. Esto es solo para recordarles que se pasaron 2 asistencias. Ah, sí, 2 hojas de asistencia. Ahí la regresan, por favor. Y todos deben de firmar porque también la asistencia es importante, por favor. Primero, dentro de las características, que es una fase normal del derecho. Actúa dentro de lo que es la fase normal del derecho. Porque no existen derechos subjetivos en conflicto. Luego tenemos, esta es se puede decir que esta es una característica. La otra característica es que confiere certeza y seguridad jurídica. Lo que estábamos platicando hace un momentito. La tercera característica es que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad. Declaraciones de voluntad. Y aquí era donde yo les decía que les voy a leer este parrafito para que les quede más claro, que el derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la división entre el derecho público y derecho privado. Se relaciona con el derecho público en cuanto que los notarios son depositarios de la función pública, de la federación, porque ¿quién otorga la fe pública? El Estado. Vale, entonces, partiendo de eso, podría decirse que como los notarios son depositarios de la función pública de la federación, entonces podría decirse que entra dentro del derecho público. Perfecto. Pero también entra dentro de lo que es el derecho privado. ¿Por qué? Porque dice que se ejerce en la esfera de los derechos subjetivos de los particulares. Y porque el notario latino, vamos a ver los sistemas notariales después, es profesional libre, desligado totalmente de la burocracia estatal. Por eso les decía que no se puede encasillar en que el notariado es público o es privado, porque prácticamente tiene de los dos. Porque si el Estado le otorga la fe pública al notario, podría entrar o encasillarse dentro de lo que es el derecho público. Pero también por ser, o sea, porque recuérdense que intervienen las partes, entonces también es derecho privado. Pero, entonces, ¿qué es? Si no se puede encasillar, por eso es que algunos dicen que podría ser como autónomo, ¿verdad? Por eso es que se podría decir
que le han dado autonomía y dicen que es un derecho autónomo. En Guatemala se considera que es más derecho público, respetando desde luego las opiniones que indican lo contrario. La base es que el derecho por definición tiene una función colectiva, como lo indica el autor, al decir que en derecho público encontramos normas de organización establecidas expresamente. Por eso es que el compañero leyó que es una rama del derecho público, porque si tuviera que encasillarse en alguna forma en uno de los derechos, podría decirse porque nosotros partimos de lo que son las leyes. Las formalidades, ¿de dónde vienen? ¿En dónde están establecidas? En la ley, en el Código de Notariado y en otras leyes. Por eso es que aquí lo establece. Encontramos normas de organización de la sociedad. Entonces, por lo tanto, la actuación del notario se enmarca dentro del derecho público, aunque la actuación de los particulares entre sí es de derecho privado. Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor no ponerlo tanto así, sino que conjunto de doctrinas y normas jurídicas. Porque podría encasillarse en uno, pero también se puede encasillar en otro. Entonces sí es un poco, es como más ambiguo. O sea, ¿qué hacemos entonces? O es de una cosa o es de otra, pero es que puede encasillarse aquí, pero también puede encasillarse allá, ¿verdad? Entonces, por eso es que algunos autores dicen, no, mejor pongámoslo como que es un derecho autónomo. Pero Guatemala dice que más que todo se usa como un derecho público. Entonces, veamos entonces dentro de las características. Recuérdense que el derecho notarial, en el derecho notarial no hay litis. No hay litis como para cuando usted estudia para abogado. ¿Qué va a hacer a los juzgados o a los tribunales de justicia? A litigar. ¿Y qué va a haber ahí? Conflicto, litis. El derecho notarial no. En el derecho notarial se caracteriza por la ausencia de litis. No van a haber conflictos. Se supone que todo va a ser de común acuerdo, ¿verdad? Y cuando ya se convierte en litis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un divorcio que es de mutuo acuerdo, pero de repente las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con ese divorcio? Ya no va a ser de mutuo acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Como ya hay litis, ¿qué pasa ahí? Exacto, sí, pero entonces, ¿qué sucede? Pasa a ser, en lugar de ser un divorcio voluntario de mutuo acuerdo, entonces, ¿qué pasa a ser? Un divorcio que ya se va por la vía judicial, por la vía ordinaria, exactamente. Porque en el derecho notarial, por eso los asuntos de tramitación voluntaria son ausencia de litis. O sea, usted quiere realizar, va con el notario o la notaria para que le haga un trámite de un proceso que, por ejemplo, un proceso sucesorio, intestado o testamentario. Si esto ya hay conflicto, entonces, ¿qué pasa ahí? Ya se va a través de la vía judicial. Exactamente. Lo mismo pasa, por eso es que los asuntos de jurisdicción voluntaria, por eso dice la palabra voluntaria, ausencia de litis, no hay conflicto, ¿sí? Todo va a ser de mutuo acuerdo, declaraciones de voluntad. Las partes están de acuerdo en lo que se está plasmando en el documento, en el instrumento público, y entonces aquí es donde va a actuar el derecho notarial, el notario o notaria como tal. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? La seguridad jurídica que el notario confiere a los actos que autoriza, donde deriva esta y esta seguridad jurídica. De la fe pública. De la fe pública, exactamente. ¿Y quién le delega esta fe pública al notario? El Estado. El Estado. Ahí está.
Por eso es que el notario tiene fe pública, porque le es delegada o le da el Estado esa facultad. Y por eso es esa facultad. Y por eso es que está en la Constitución, en el artículo 2, donde establece lo que es la seguridad y la seguridad que va a dar cuando se confiere una certeza y una seguridad jurídica. ¿Y eso quién la va a tener? El notario. Por eso es que esta palabrita, fe pública, es sumamente importante de ustedes. ¿Por qué es importante? Porque el notario por eso debe de ser probo, por eso debe de ser de reconocida honorabilidad, porque tiene esa fe pública. Tristemente, usted hace una auténtica de una tarjeta de circulación o de un DPI, un documento personal de identificación. Va y se lo legaliza o autentica el notario. ¿Qué pone el notario en la auténtica o en la legalización? Que ese documento es auténtico por haber sido, ¿qué? Por haber sido reproducido, fotocopiado, como sea, ¿verdad? De cualquier medio del original. Y yo, notaria, estoy dando fe de que fue así, ¿verdad? ¿Por qué estoy dando fe? Porque yo tengo esa fe pública notarial que me está otorgando el Estado de Guatemala, ¿sí o no? Va. Entonces, ¿qué pasa? Usted va y lleva esa auténtica que le hizo el notario o la notaria, esa legalización de documentos, así se llama. Y viene y a cualquier institución o a X o Y institución que usted la lleve, resulta que le piden la auténtica, pero también tiene que enseñar la original. Entonces, ¿dónde está la fe pública notarial? Porque si usted se está mostrando el original, ¿dónde quedó la fe pública del notario entonces? Quiere decir que ya no confían en esa fe pública del notario, porque le están pidiendo documento original. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque desgraciadamente o tristemente hay notarios que no respetan esa fe pública. Ese es el problema. Han actuado de forma indebida, de forma ilegal, haciendo cosas, actos, hechos, contratos, donde se pone en duda esa fe pública. Y tristemente por eso es que justos pagamos por pecadores. ¿Por qué? Porque entonces esa fe pública que le fue otorgada por el Estado de Guatemala ya no se la creen. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como futuro notario y futura notaria? Hacer valer esa fe pública que el Estado de Guatemala le está otorgando. Porque eso solo es para el notario, solo es para la carrera de notario o notaria. Esa no la tiene, bueno, algunos funcionarios públicos la tienen, ¿verdad? Pero principalmente la tiene el notario y algunos funcionarios, como quienes. Exactamente. Entonces, por esa razón es que usted tiene que ser un notario o una notaria de reconocida honorabilidad. Que cuando usted vaya caminando por la calle diga, como las películas de Cantinflas, ahí viene el señor notario, ahí viene la señorita o señora notaria, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a andar con la frente en alto y va a hacer las cosas de forma legal y correcta. Porque si usted es un sinvergüenza, mañoso, mafioso, tramposo y es notario, ¿quién va a confiar en usted? ¿Qué hizo la fe pública notarial? Lástima.
Por eso es que va a la institución y le dice tráigame la auténtica, pero también quiero ver los originales. Bueno, solo se las dejo ahí al aire para que lo analicen, lo piensen y vean qué tipo de notario quiere ser o notaria, ¿verdad? Aparte que es tan delicada la profesión del notariado, que usted puede estar con un pie aquí y otro, ya saben dónde va. Les pueden llevar chicles también. Entonces, ahí está. Bueno, no sé si ahora permiten los chicles. Es peligroso. Como cualquier profesión tiene sus pros y sus contras y tiene sus obligaciones y tiene sus responsabilidades, como cualquier profesión, ¿verdad? Entonces, ahora veamos por favor si estamos claros ahí en las características. Entonces, podríamos decir ausencia de litis, ¿verdad? Es muy importante. Eso es muy importante. Voy a borrar aquí. ¿Hay algún comentario, alguna duda, algún aporte o no, qué sé yo? ¿Todo claro o no se entendió nada? Entonces podemos pasar a lo que son los principios. Ya, Demanda. disculpe, será que para el listado pueden llevar honores los compañeros. Es que viene aquí, va para allá, va para acá. Sí, debería de haber orden. Debería de haber orden. Por ejemplo, una lista aquí y otra lista allá, mejor. Una lista aquí y otra lista allá. Pero es que así la tienen que pasar ustedes. Tienen que llevar toda una fila, luego regresa, luego va, luego regresa, que es lo más ordenado. Así tendría que ser. No. Entonces ahí es donde se pierde la organización. Ahí es donde se pierde la forma ordenada de la. Tienen que terminar en una fila, luego regresa y atrás para adelante si quieren, y se podría, y luego aquí otra vez para que vaya de forma ordenada, de forma organizada. ¿Y dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Solo que miramos aquí y la pasamos para A la próxima vamos a hacer lo siguiente. Se va por fila, luego llega pasa a la otra fila, que regrese si quieren, que firme, de atrás para allá, y luego de aquí para allá, y luego de allá para acá, para que sea más ordenado, por favor. Como hay dos listas, será una aquí como se lo hizo y otra acá, por favor. Miren ustedes que es para beneficio de ustedes mismos, hombres. Es para su propio orden, para que todos puedan firmar. Entonces háganlo así para evitar que después haya algún compañero o compañera que no firma. Bueno, entonces tenemos los principios. Los principios propios del derecho notarial. Está primero, tenemos dentro de los principios, tenemos la fe pública. Luego tenemos, ya hemos hablado de la fe pública, por eso lo podemos pasar. Luego tenemos el principio de la forma. ¿Qué será el principio de forma? ¿A qué se refiere el principio de forma? ¿Cómo? Es la adecuación del acto a la forma jurídica. Exactamente. ¿Y quién me podría poner un ejemplo?
Dígame. Ah, no, sí, pero un ejemplo, por ejemplo, de este principio, de forma. El compañero leyó, repítalo, compañero, por favor. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. El acto, ¿cuál sería el acto? Bueno, sí, pero el acto propiamente, como principio, es qué es lo que usted, a qué le va a dar usted, cómo va a adecuar eso a la ley. O sea, alguien llega dentro de los principios, no de las funciones, sino que cómo usted ese acto lo va a adecuar de tal manera que lo va a redactar si fuera un instrumento público o lo va a autorizar, pero en base a lo que establece la ley. Ese acto, ese contrato, ese documento, ese instrumento público, usted como notario lo va a adecuar de una forma que sea válido legalmente. Eso no cualquiera lo puede hacer. Eso solo lo va a hacer el notario. ¿Por qué? Porque el notario es el que sabe las formalidades que establece la ley. Bueno, ¿qué manda? podríamos poner como ejemplo que viene un cliente y dice que quiere darle su casa a sus hijos, pero que no quiere que ellos la puedan vender hasta que él fallezca. El cliente no sabe cuáles los pasos que el notario que va a tener que hacer el instrumento de compraventa, podemos decirlo así, y que va a tener que poner un usufructo vitalicio o algo para que no lo puedan vender. Esa es la forma que le da el notario. Exacto, porque está adecuando el acto, Lo que el cliente quiere, lo está adecuando a lo que es lo legal. Exacto. ¿Perdón? Es formalista. Sumamente formalista. Bastante formalista. Por lo menos nuestro derecho notarial aquí en Guatemala es bastante formalista. Luego tenemos el otro principio que sería el de autenticación. Ahorita voy. No voy, ahorita le escucho. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? Dice que ya se llenó la hoja, entonces no sé si puedo poner mi nombre. Y la otra lista. Yo estoy también. Hola. ¿Cuántos estudiantes son buenos? No, tampoco. 300 no creo. 299. ¿Ah? 299. Ya se llenó la otra lista también. Voy a sacar otra. Entonces vamos a hacer 3 listas. Bueno, entonces tenemos el principio de autenticación. El principio de autenticación, ¿qué creo que es? Porque vieran, están hablando tanto uno de hasta la espera llegar. Entonces quiero que también ustedes participen. ¿Qué quiere decir el principio propio de autenticación? ¿A qué se refiere ese principio? ¿A qué se refiere ese principio de autenticación? A ver, no saben. Miren ustedes, un notario va a autenticar, o el principio de autenticación consiste cuando el notario firma, pone su sello, porque ahí es donde le está dando fe de que realmente ese acto, ese contrato o ese instrumento es válido, porque aunque usted haga 10 documentos,
si no lleva la firma o si el sello, bueno, en el protocolo no es necesario el sello, pero en los demás instrumentos sí, la firma y el sello de notario donde autentica, donde está, le da prácticamente lo que es la fehaciente del documento, entonces ahí es donde se da la autenticación. Porque esa firma y ese sello, cuando usted se gradúa de abogado y notario, porque aquí son tres, ¿verdad? Abogado, notario y también la licenciatura. Entonces, ¿qué pasa? Esa firma y ese sello no es porque a usted se le da la gana y porque usted firma autógrafos y ya aparece Bad Bunny, no. Bueno, Bad Bunny gana más que un notario, ¿verdad? Entonces, solo por hacer esas payasadas que hacen. Bueno, para que es muy alta. Entonces, bueno, a ustedes los jóvenes sí les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Esa firma y ese sello tiene que ir registrado en la Corte Suprema de Justicia. Es que no es porque a mí se me da la gana firmar y porque a mí se me da la gana mandar a hacer un sello. No, no es por eso, es porque usted tiene esa calidad y esa facultad de la fe pública que el Estado de Guatemala le está otorgando, pero además esa firma y ese sello tienen que estar debidamente registrados, ¿verdad? Entonces, cuando usted le diga, regáleme una firmita aquí, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque usted va a decir, su firma y su sello, ¿no? Usted tuvo que venir a la universidad a estudiar, ¿cuántos años? ¿A quiénes andan en carrera universitaria porque estudian 10, 15 años? Es carrera universitaria, sí lo tomaron en serio porque eso sí es carrera universitaria. Pasaron muchos años aquí, está bien, les gustó la universidad, está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que haber cursado una carrera universitaria. Tuvo que haber obtenido el título de notario, abogado, notario y la licenciatura. Tuvo que haber registrado su firma y su sello. Entonces no es nomás de regalarle una firmita, ¿verdad que no? Esa firmita y ese sello vale, tienen la calidad de auténticos, tienen lo que le llaman, lo que es el fedatario, ¿sí? Porque tiene fe pública. Sin esa firmita y ese sello, ese documento será igual. No, hermano. Yo tengo un montón. Sí, pero depende si es un funcionario, porque no solo el notario tiene su público, también algunos funcionarios tienen su público. Entonces, si la tiene, sí, porque con eso está como representando de que esa firma y ese sello está avalando, está representando lo que está ahí. Ajá, exacto. Porque es que si no, para mi firma, ¿verdad? Ajá. Bueno, luego tenemos otro principio, porque de veras que no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Bueno, todavía es temprano. Tenemos el 4. En el 4 tenemos otro principio que es el principio de inmediación. La hoja. Bueno, ¿qué es el principio de inmediación? ¿Quién puede leer
¿Quieren lo leo? Bueno, está bien, por favor. Inmediación. NER indica que la función notarial demanda un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y los actos que producen, dando fe de ello. Este principio no implica que sea el notario el que escriba el documento o sea el autor material, ya que para ello puede tener un escribiente o auxiliarse de cualquier medio moderno para hacerlo. Implica propiamente recibir la voluntad y consentimiento de las partes. Las firmas se colocan ante el notario. El artículo 29, numeral 12 del Código del Notariado. Miren ustedes, usted no es notario porque redacta los documentos. Usted no es notario porque utiliza minutas. Eso cualquier escribiente lo puede hacer. Su secretaria, su procurador o un procurador, eso lo que aprende a hacer. Lo que avala es, como dijo el compañero, la relación entre las partes y el notario. El notario va a estar ahí, que las partes van a estar ahí, que van a plasmar su firma, que el notario los va a autenticar. ¿Estamos claros con eso? Usted no cobra sus honorarios porque le va a hacer un papelito, como dice la gente. ¿Me puede hacer un papelito o un documentito? ¿Sí o no? Así dice. No es eso por lo que usted está cobrando, porque eso lo pueden hacer en finanzas, hasta máquinas de escribir en la calle hay, ¿verdad? O sea, eso lo puede hacer cualquier escribiente. No lo estoy diciendo de manera despectiva, ¿verdad? No lo estoy diciendo por eso, estoy diciendo porque para poder hacer un documento, una minuta, un machote o redactar, eso, para eso no necesita usted tener la calidad o la profesión de notario. Y aquí es donde entra el principio de inmediación. Es la relación que usted va a tener con las partes. Es que las partes van a firmar en su presencia. Es que usted va a dar fe. Usted va a autenticar eso. ¿Será que eso lo puede hacer cualquiera? No, solo el que tiene la calidad de notario. ¿Estamos claros ahí? Entonces no desmerite su profesión, por favor. Que no le digan abogadito o licenciadito o mire, hágame un papelito o un documentito o una cartita. No, porque no es eso, es la calidad lo que le costó a usted graduarse, ¿verdad? O no cuesta graduarse. Cuesta bastante. Cuesta bastante. Bueno, tenemos otro principio. Tenemos el principio de rogación. No, rogación. ¿Qué quiere decir este principio? Me recuerdo, ahorita se me vino a la mente el doctor Bonel Mejía, que decía que este principio es como las chicas, tienen que ser rogadas. Que la rueguen, decía ella. Que la rueguen, decía. Rogadas. ¿Qué quiere decir? Que no es que usted va y dice, ay, mire, yo soy notario, si quiere. No, es a requerimiento de parte. A ruego, ¿verdad? O sea, lo buscan a usted para que usted vaya, ya sea a levantar un acta notarial o usted redacte un documento, lo autorice, ¿verdad? Entonces es a petición de parte, rogación, ¿sí? Eso quiere decir este principio. Como todo está claro, ¿verdad? Vamos bien. ¿Voy yo? Sí, licenciada. Esperemos que sí. Luego tenemos el de consentimiento. Tenemos, ¿y en qué consiste este principio? A ver, ¿quién lo quiere leer? Otra persona
chico o chica que no haya participado. Sí, está bien, vea. El consentimiento es un requisito esencial y debe de estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación que queda plasmada mediante la firma de o de los otorgantes expresa el consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién lo puede explicar? Porque yo ya me cansé de estar mal de gritar y gritar. Si son como 400 ya. No, 300 dijeron, ¿verdad? A ver, compañero. Considero que eso se refiere al hecho de que esta las partes están de acuerdo en y precisamente, gracias compañero, y precisamente porque fueron a petición de parte y precisamente porque las partes están de acuerdo, precisamente porque se dio la forma, la autenticación, la inmediación, la fe pública y la rogación, entonces, ¿qué hacen las partes? Plasman ese consentimiento a través de la firma. Porque usted puede llegar con un notario y hacer el documento. El notario le da forma, hay autenticación, hay inmediación, hay rogación, pero si el cliente no firma, exactamente, no hubo consentimiento porque no va plasmada la firma. Inmediatamente, aunque vaya plasmada la firma de los otorgantes o de los comparecientes, va la autenticación, porque después de la firma de las personas que intervinieron en el acto o contrato o en el documento o instrumento público, inmediatamente va la firma del notario y el sello. Bueno, ahí estamos. Creo que está claro ese principio, ¿verdad? ¿Qué otro principio ¿Qué pasó? A las 8 en punto. 8 y 5, faltan 5 minutos. 8 y 5, unidad, el acto. A las 8 y 10 si quieran ustedes. Es que nos deja el bus. Sí. Pues sí, pero no puedo terminar tan temprano. Mejor porque se van a avión. Bueno, entonces oiga, unidad del acto. Dice que cuando se da el consentimiento, que es cuando los otorgantes o comparecientes y o comparecientes dan su consentimiento, debe de ser en la unidad de acto. O sea, esto no siempre se da, pero según la ley y según la doctrina y según estos principios, la unidad del acto quiere decir que las personas que intervienen en ese acto, contrato o documento o instrumento público deben estar todas presentes, eso quiere decir unidad del acto, en un solo acto, y firmar. No se da siempre, porque algunas veces llega una persona a firmar y después llega la otra, pero según este principio tendría que ser todos en un solo acto. Aunque también la ley establece que se puede dar la aceptación posterior de manera expresa. Entonces, ¿verdad? Es un poco complicado, pero sí debiera de darse, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble. Llegan, se hace la escritura de compraventa, ¿verdad?
porque ya el notario le dio forma. Entonces ya sabe el notario que fue una compraventa, poniendo el ejemplo que tenía la compañera. Se da la compraventa y llegan las partes. Se les lee la escritura de compraventa, el contrato de compraventa, y entonces tiene que estar vendedor y comprador, y en unidad del acto debieran de firmar ambos, ahí presentes con el notario o notaria, y inmediatamente después de que firman las partes, firma el notario. Y como es protocolo, si el notario quiere, pone su sello, y si no, en el protocolo no es obligatorio poner el sello del notario. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí es un ejemplo de unidad de acto. Pero en algunas donaciones se puede hacer posterior la aceptación. Hay una situación. Cuando es un testamento común abierto, o cuando es una donación, ahí se tiene que dar principalmente, no quiere decir que todos los demás no, también se tienen que dar, pero principalmente en los testamentos y donaciones por causa de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley así lo establece, porque el testamento común abierto tiene hora de inicio y hora de finalización. Entonces ahí tiene que estar el testador o testadora, tienen que estar los dos testigos instrumentales, y tiene que estar el notario o notaria. Unidad del acto, principio de unidad del acto. Todos debieran estar. Eso de que présteme las hojas de protocolo para ir a sacar la firma y después yo le firmo en mi casa, eso según este principio no debería de darse. Eso de que mantenga a la procuradora a sacar la firma y según este principio no debería de darse. Yo no estoy diciendo hagan o no hagan, pero según este principio, y como estamos viendo doctrina, ¿verdad? No debería. Bueno, seguimos. Entonces tenemos el otro principio, que es el principio de seguridad jurídica. Protocolo. Protocolo, seguridad jurídica. No, primero es protocolo. Sí, tiene razón, perdón. ¿Quieres saltar los principios? Por favor. Ya que lo tiene ahí, léalo, por favor. Con todo gusto. El protocolo es donde se plasman las escrituras matrices originales, y es necesario para la función notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. Al respecto del protocolo como principio, Neri dice que un elemento forzosa necesidad para el ejercicio de la función pública, para las evidentes ventajas que reporta la garantía de seguridad jurídica por la fe pública y eficacia probatoria que trasuntan las escrituras matrizadas por la adopción universal que han sido objeto. El protocolo se juzga un excepcional principio del derecho notarial. Lo relativo al protocolo está regulado en el Código Notarial a partir del artículo 8. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda con respecto a lo del protocolo? Bueno, en el examen se surgirán las dudas, pero ya para qué digo ya la palabra. Está bien, no hay problema. Entonces escuchen por favor. Protocolo es, perdón. El protocolo es para la preservación de los instrumentos públicos que usted como notario en su momento va a autorizar.
Entonces, existen unas hojas especiales que se llaman hojas de papel especial para protocolo, en donde se van a plasmar los instrumentos públicos que el notario autoriza. Esto se hace para preservar o conservar este tipo de escrituras o este tipo de escritos, porque el protocolo no es propiedad del notario. Cuando el notario ya no está, el notario es depositario. Cuando el notario ya no está, este protocolo debe de ir al archivo general del protocolo. Entonces, cuando usted puede hacer el documento en como le llaman comúnmente, documento privado, pero el documento privado le queda el original a las partes. Si lo pierde, lo moja, lo deteriora, se le extravía, se le traspapela, se lo roban, lo que sea, ya no hay otro documento. En cambio, el protocolo sí, por eso dice que es más fácil para poder expedir las copias que se van a necesitar, ¿verdad? Porque el protocolo queda ahí. El protocolo no es una hoja que usted diga, ay, está ya mucho papel en mi casa, lo voy a romper. No se puede. Ese debe de conservarse, hasta se debe de pastar, ¿verdad? Y el protocolo queda en poder del notario, mientras el notario esté vivo. Cuando el notario o notaria fallece, ese protocolo se va al archivo del protocolo del notario ya fallecido, y ahí queda. Y usted quiere ir a hacer una consulta de una escritura del año 70, 60 y algo, va ahí y puede hacer la consulta, porque son documentos que se van a preservar durante todo el tiempo, ¿verdad? En cambio, el documento privado, ese como no está en protocolo, lo que sucede es que ese sí, como les digo, se le entrega a las partes, a menos de que el notario, que aunque sí lo debe de hacer la toma de razón de legalización de la firma. Entonces, yo por ejemplo, cuando hago un documento privado para hacer la toma, le saco copia, pero no tengo yo el original, yo me quedo con una copia nada más. El original lo va a tener la persona que, ¿verdad? Entonces, si lo pierde, lo extravía, ahí murió el documento. En cambio, en el protocolo no. En el protocolo se va a preservar la durabilidad y la conservación del mismo. ¿Estamos claros ahí, verdad? Bueno, luego tenemos el principio de seguridad jurídica. Ese ya hemos estado hablando de ese principio. Entonces, como yo ya hablé un montón, puro loro o pura lora, ¿verdad? El loro sería lora. Entonces, ¿qué es seguridad jurídica? Se basa en la fe pública. Se basa en la fe pública, pero ¿qué me pueden decir que es la seguridad jurídica? A ver. Licenciada, tener la certeza de que el documento sí es válido. Exactamente, por la fe pública que tiene el notario. Exactamente, eso es. Tener la certeza de que ese instrumento, esa certeza, esa certidumbre o certeza de que ese documento es válido porque el notario que lo autorizó y lo autenticó es el que tiene fe pública notarial, aunque el notario sea tramposo, pero como tiene la fe pública notarial, es válido, a menos de que le demuestre en el juicio lo contrario. ¿Estamos? No debe de ser tramposo. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 186 del Código Procesal Civil, ¿alguien lee el Código Procesal Civil? ¿Lo va a leer? Sí, por favor, o si no, pues. Porque aquí lo van a. Hacen fe y producen plena prueba. Exactamente. Eso establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto es seguridad jurídica. Y luego tenemos el principio de publicidad. ¿A qué se refiere el principio de publicidad?
es el principio. Es el principio que garantiza la transparencia, la seguridad y conocimiento general de los actos y documentos autorizados por el notario. Permite la revelación de la situación jurídica de bienes y derechos a terceros, asegurando que la voluntad privada sea pública y oponible. Exactamente, extender copias de los documentos que el notario redacta, ¿verdad? Que el notario autoriza. A excepción de, hay unos documentos que no pueden ser públicos para cualquier persona. ¿Cuáles son? Los testamentos. Los testamentos y las donaciones por causa de muerte. ¿Por qué? Porque hasta que la persona está viva, no se pueden expedir copias ni se pueden poner al público, extender copias a ningún tercero. Hasta que la persona ya falleció, porque es una declaración de última voluntad que la persona puede cambiar, revocar en cualquier momento. Por eso es que esa es la excepción al principio de publicidad, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir favor que lean en su casa los principios para que los tengan más claros, para que los refuercen, para que los repasen en su casa. Los pueden leer, como les digo, bibliografías sugeridas en el programa de quien ustedes quieran. Y entonces, por favor, en la próxima clase ya vamos a ver la lista. ¿Dónde está?